Epílogo, fin de la práctica. Parte 2. Similarmente, casi al mismo tiempo, en el fin del mundo, en la cumbre de la pieza de ajedrez gigante, en el trono del Dios Supremo, el creador del mundo que podía ver a través de todo en el mundo, la Federación del Este, y el tablero de juego en medio del aire también, todo, con un libro con páginas en blanco y una pluma en sus manos, miró a cada una de las partes opositoras, y pensó, en todos los juegos, había una táctica establecida. Eso era algo que existía por encima de las especificaciones y las reglas. Eso era el mejor movimiento que se optimizó lógicamente. Además, es algo que está destinado a ser roto, todo eso, y en todos los casos. Entonces, ¿qué hay de su final? Para aquellos que desean el final de lo interminable, la respuesta a eso es esta. Todos los participantes del juego y las situaciones que enfrentaban se proyectaron en el aire vacío. Dos personas se enfrentan una a la otra, no, un pilar mostró a una persona. Casilla 308, con 43 casillas restantes antes de alcanzar la meta. ¿Qué está pasando, Disu? Izuna dejó salir esas palabras mientras estaba de pie ante el imposible misterio, con 2 dados en su mano. Desde el momento en que ella pisó la casilla 301 hasta ahora, ella había estado viendo letreros sin fin con exactamente las mismas palabras. Era una secuencia de tareas con exactamente las mismas palabras y oraciones, que ya no había visto hasta ahora. El misterio que era él, se supone que son así de incoherentes los posicionamientos de las tareas que pasan continuamente tan sesgadas como esto, por no mencionar que en circunstancias normales, se suponía que esas tareas eran claramente inválidas, por no hablar de que supuestamente no debería haber nadie capaz de hacerlo, eficazmente, de esa manera. Y finalmente Izuna, quien se había detenido en esa tarea, misterio, estaba simplemente atrapada por los innumerables misterios. ¿De quién es esta tarea? ¿De quién es este escenario? Había algo flotando a la deriva frente a la mirada de Atsuse Izuna, sentada en una botella de tinta del mismo tamaño de su cuerpo mientras se movía en el aire, mientras apoyaba su mejilla contra sus manos y que no tenía ningún interés en toda creación, el dios antiguo, niña, e innumerables escenas diferentes que se proyectaban en el aire vacío como si fuera una pantalla. Eso era un grupo de 2 y 2 personas, quienes ahora mismo se enfrentaban en un juego que no tendría otro resultado sino el sacrificio de alguien. Eso era un grupo de 1 y 3 personas, que en este momento comenzaron un juego que no tendría otro resultado sino la muerte de alguien. Y entonces, eso era un grupo de 1 persona y un pilar, que se paraba delante del letrero con la tarea tallada. Se puede decir que es una proyección donde Izuna se ve a sí misma, viendo las proyecciones estando delante del letrero, tarea, punto. Pero aparentemente sin ningún interés en Izuna, ella declaró con un tono fingido en su voz, la ilusión, sueño, vista por el recipiente, Maiko, eso es lo que mintió en su final. Ella no hablaba mucho, pero solo el omnipotente, Tet, quien podría ver a través de todo, podía oír su voz silenciosa, mucho más allá del horizonte. El estándar sin sacrificios con el que Maiko soñaba, se contradecía desde el principio, dijo, siempre y cuando alguien buscara su autobeneficio y jugara el mejor movimiento, ese estándar no debía nacer. Eso era originalmente un juego fácil, un juego donde nadie tendría que morir. Pero al final llegaron a esa situación y las imágenes que se estaban proyectando, las escenas donde se estaban matando unos a otros, y ni siquiera tenía nada que ver con las reglas del juego. El dilema del prisionero no es tan simple como el, Sora, lo dijo, no se puede anular. Si alguien desea ser el vencedor en lugar del perdedor, entonces esa simbolización muestra la inevitabilidad que ellos alcanzaron. Llevar a cabo una partida, juego. Desde el momento en que la victoria y la derrota estaban separadas, estaba claro que el sacrificio era inevitable, por no mencionar. Es absurdo que el recipiente rechace los sacrificios, porque engañó a un dios y vendió su quinta esencia, punto. Por lo tanto, su hipótesis fue, el mundo no ha cambiado en lo más mínimo, y seguramente no cambiará por toda la eternidad, robando y matando, los nombres, para las excusas y métodos se pueden cambiar libremente. Ahora, respecto al juego infantil que esta vez intentó el recipiente, la victoria es fácil. Cumplir con las tareas y ganar todo. Sin embargo, yo haré la pregunta que fue tomada de tus recuerdos, tal y como se prometió en las reglas. Pero, sin preocuparse aparentemente por Izuna, quien todavía estaba parada, pero, sin aparentemente tener ninguna expectativa sobre su respuesta o inclusive en otra cosa. La pregunta bromeada por ti, ¿será probada a través de este juego infantil? Yo debo preguntar una vez más. El mundo no ha cambiado, hay gente que piensa así. La verdad es, una mitad está en lo correcto, y la otra mitad está equivocada. No importa cuántas miles de veces los cielos y la tierra sean rehechos, el resultado será el mismo siempre y cuando la voluntad que teje el mundo no cambie. Por ejemplo, en el pasado aquel que conocía eso, en un pasado más antiguo que la Gran Guerra, durante la época que la gente llama como la creación,
En la jaula de la creación todo era tangible e intangible, vivo y sin vida, cosas orgánicas e inorgánicas, sin ninguna voluntad o conciencia. Entonces, vagamente, un concepto, alguien, nació en medio de ese desorden para cuestionar los absurdos, las injusticias, y todos los sentimientos contenidos, en todos los lugares de la creación. En este mundo, en este planeta, la niña había sido la primera en preguntar ¿por qué? Con el flujo de un tiempo interminable, ella acumuló una cantidad infinita de preguntas, pero no había nadie que quisiera responderlas, así que simplemente se dejó llevar por la soledad. La niña que era demasiado efímera, que había sido traicionada por todos, y seguía siendo engañada por Maiko. ¿Qué significa creer? ¿Por qué me traicionó Maiko? Ella preguntó, con ojos que eran demasiado huecos. Eso era debido a su quinta esencia, el dios del escepticismo. A causa de que ese dios era la manifestación de tal concepto, no creía en nada, cualquier cosa, ni siquiera en sí misma. El dios sin nombre, ni siquiera la estrella grial, lo sabía, porque incluso la omnisciencia no puede saber sobre algo que no existe, justamente igual como Maiko se eligió a sí misma como el sacrificio. Al igual que la quinta esencia la utilizó como un escudo para ser forzada a participar en un juego donde ella moriría si perdía. Si eso es creer, algo definido por Maiko, Sora y los demás, entonces, si engañar y ser engañado, traicionar y ser traicionado. Si esa es la creencia de la que Maiko hablaba, entonces, como si renunciara a todo, como si perdiera todo, incluso sus deseos se perderían, ella simplemente, mientras mostraba solo un ligero toque de un color que era como un niño traicionado que criticaba a sus padres. De las 7 almas retenidas por el dios antiguo, elige una a la que deseas renunciar, matar, para que después seas teleportada a la casilla creciente, meta, punto. Sobre la casilla con la tarea escrita así, ella presionó a Izuna por la respuesta. En una situación donde nada puede terminar sin el sacrificio de alguien, bien entonces, una persona, aparte del dios, yo, elige, para decidir, terminar, este juego, a quién vas a sacrificar. Fin del volumen 7. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.